Continuamos. Para ubicarnos vamos a contextualizar acerca de un hecho que llamó poderosamente la atención, que incluso la prensa nacional lo registró. En un operativo que se realizó en Ramón Corona, allá en el municipio de Cuencamé, hubo un enfrentamiento entre las fuerzas del orden integradas por la Agencia Estatal de Investigación, la Policía Federal Preventiva y, además, integrantes de las Fuerzas Armadas asentadas aquí en Durango, en contra de un comando armado que se decía, presuntamente, se dedicaba al secuestro. En ese momento hubo cerca de 10 personas, 10 personas en realidad murieron en ese día y todos, pues, correspondientes a ese grupo delictivo. Días después comenzamos a tener noticias de que la violencia, tendría que extenderse, lamentablemente como una consecuencia de aquel hecho. Aquel hecho no se iba a quedar así. Entonces, a mediados de esta semana tuvimos noticias. Fueron levantados 6 agentes de la Agencia Estatal de Investigaciones, además de un Ministerio Público, y justamente a mediados de la semana aparecieron 6 cuerpos decapitados. Vaya que esto es lamentable. Entonces tenemos que volver a hablar de este tema, la decapitación. ¿Qué hay detrás de esta manera del crimen organizado? De llevar la violencia a este extremo, pues fundamentalmente un mensaje. Nos dicen, aquí estamos, y nos dicen, tengan miedo. Nosotros vamos a actuar y a llegar hasta las últimas consecuencias. Por eso es que les volvemos a reproducir este trabajo, El lenguaje del miedo, en el cual hablamos del fenómeno de la decapitación. ¿Qué es lo que se esconde? ¿Qué es lo que se quiere decir? Vamos pues con este trabajo. El narcotráfico también ha hecho su aportación al lenguaje simbólico, más profundo que el racional, ese que se genera donde también nacen las emociones y los sentimientos, y lo ha hecho de la manera más eficaz, implantando el miedo. De 2 años a la fecha, el crimen organizado de México ha echado mano de una práctica que le aprendió a los caiviles, los feroces comandos antiguerrilla de Guatemala, y a los mareros, la violenta pandilla centroamericana. La decapitación, hasta hoy la más terrible de las venganzas, pero también de las advertencias, como lo resume una de las tantas notas encontradas junto a los cráneos humanos. Mira, oye, cállate, si quieres permanecer vivo. De acuerdo con Ricardo Ravelo, experto en temas del narcotráfico, fueron 2 grupos antagónicos de sicarios al servicio de los cárteles de la droga los que iniciaron la práctica de la decapitación en el país. Los Zetas, al servicio del cártel del Golfo, y los Pelones, del bando del cártel de Sinaloa. Luego, la familia michoacana recurrió también al uso. Abril de 2006 fue el inicio de la nueva forma que el narco eligió para la muerte. En la fecha, la aparición de la cabeza desmembrada de un policía de Acapulco marcó el principio. Con ello, las puertas del infierno que vendría fueron abiertas. La madrugada del miércoles 6 de septiembre de 2006, en el bar Sol y Sombra de Uruapan, Michoacán, se hizo justicia. Un grupo fuertemente armado entró al lugar disparando armas de alto poder y luego arrojó al suelo 5 cabezas humanas y un letrero. La familia no mata por paga. No mata mujeres, no mata inocentes, solo muere quien debe morir. Sépanlo toda la gente. Esto es justicia divina. El primer año, el 2006, 17 fueron las personas que murieron con tal violencia. Luego vino lo demás y llegó incluso a Durango, la ciudad callada y tranquila. Para Manuel González, sociólogo, la decapitación es un mensaje que la sociedad civil no logra entender. Es terrible. Son símbolos. Están construyendo su propio sistema de mensajes y una decapitación es su lenguaje particular. Para el defensor de los derechos humanos en Tijuana, Víctor Manuel Clark, prefieren dejar cadáveres desmembrados para garantizar que el mensaje llegue a todas las esferas de poder, a fin de marcar sus territorios frente a otros cárteles y a las propias autoridades. La decapitación es un lenguaje simbólico, sin palabras, pero terriblemente claro, porque no deja lugar para la duda cuando se habla. Mira, oye, cállate, si quieres permanecer vivo. Háblenos 836-0736 y 836-1767.